Cinefilia, un programa dedicado al séptimo arte. Comenzamos. Todas las voces. Hola amigos, qué gusto saludarlos de nuevo en este programa Cinefilia, Pasión por el Cine. Yo soy Artemisa Moncada. Y yo soy Carlos Manuel Cruz Mesa. Recuerden que nos pueden escuchar todos los jueves a las 18 horas y vamos a saludar a todos los que nos están oyendo en Álamo a través de La Voz de la Huasteca en el 90.7 de FM, en Papantla a través de La Voz del Totonacapan en el 90.3 de FM y en Tlacotalpan a través de Viva la Cuenca por el 93.7 de FM. Les recordamos las redes sociales de Conexión Veracruz. En Facebook es Conexión Veracruz Radio y en Twitter @Radio Conexión Bechica, así como su página web www.conexionveracruz.com.mx. Nuestro teléfono en cabina con LADA 228 es el 237-0000. Esperamos sus llamadas. Y bueno, vamos a ver el tema del día de hoy. Hoy vamos a abrir una puerta. Esta puerta se abre con la llave de la imaginación, conduce a una dimensión de sonido, una dimensión de visión, una dimensión de la mente, una quinta dimensión más allá de lo que el hombre conoce. Se abre a medio camino entre la luz y las sombras, entre la ciencia y la superstición, entre el abismo de los terrores del hombre y la cima de su conocimiento. Vamos a entrar a un mundo distinto de sueños e ideas. Vamos a entrar a la dimensión desconocida. Bueno, pues The Twilight Zone, o mejor conocida para nosotros como La Dimensión Desconocida, fue esta serie de televisión estadounidense especializada en el género fantástico, de ciencia ficción y de terror. Era toda una mezcla. Originalmente tuvo 156 episodios, divididos en 5 temporadas y transmitida desde 1959 a 1964. Fue creada por Rod Serling, quien también era narrador y aparecía al principio del programa. Cada episodio tenía un final sorprendente y lo que llamarían en la literatura como el giro de tuerca, ¿no? Así es. Tiene escritores fantásticos como Richard Matheson, el que conocemos por Soy Leyenda, la obra literaria. Claro. Por George Clayton Johnson, que era el que sería como el escritor más famoso de Star Trek. Así es. También de La Fuga de Logan. Y Ray Bradbury, que conocemos mejor como por Las Crónicas Marcianas o Fahrenheit 457, ¿no? Entre los actores que participaron en estas temporadas estuvieron Charles Bronson, Robert Duvall, Peter Falk, Dennis Hopper, Buster Keaton, que fue de los comediantes que estuvimos mencionando en los anteriores programas, Martin Landau, Burgess Meredith, Vera Miles, Elizabeth Montgomery, Leonard Nimoy, el de Star Trek, el señor Spock, Robert Redford, Burt Reynolds, Mickey Rooney y Telly Savalas, que es como el peloncito que conocemos por Kojak. Así es, el detective Kojak. Y bueno, Rod Serling, el creador de Twilight Zone, era un hombre muy crítico con el sistema. Estaba en contra de la censura, además, siempre estuvo en contra de la censura que se daba en su país. En esta época recordemos, los tiempos del macartismo. Él detestaba el ambiente político y una vez dijo que iba a escribir acerca de un senado futurista que iba a estar controlado por robots. Entonces, estos robots no iban a tener censura. Esta idea de los robots controlando el Senado estadounidense sería la semilla que generaría Dimensión Desconocida. Cuando comenzó, los canales de televisión estadounidenses y los patrocinadores no permitían ninguna clase de crítica a lo que era la realidad del país en ese momento. Entonces Serling se valió de contar historias de terror y de ciencia ficción para exponer estos asuntos, algo que se ha hecho siempre a lo largo de la historia de la literatura. Lo hizo Jonathan Swift con Los viajes de Gulliver, lo hizo Voltaire con su novela Cándido, etc. Hasta la fecha sigue siendo considerada una serie de culto, gracias también a que pudo dar una visión crítica de lo que ocurría en ese momento, sin
ser una crítica directa. Bueno, pues en 1983 fue cuando ya se hace la película basada en este programa, conocida también como Al filo de la realidad. Fue producida por Steven Spielberg y protagonizan Dan Aykroyd, que es el que conocemos por Cazafantasmas, por De Mendigo a Millonario, que es el millonario, o Big Morrow, que es este actor, pues, hasta ese momento un poco desconocido, pero ya después se volvió famoso por razones bastante... Salió en Combate. Sí. John Lightwood, que es el que sale como el extraterrestre en La tercera roca del sol. Así es. Y comediantes muy conocidos, pero que dieron este vuelco de terror, suspenso en la película. Bueno, pues fue producida por Steven Spielberg, pero tuvo de directores, porque eran varios, el concepto era varios capítulos, eran 4 en esta película, y era John Landis, quien rodó Un hombre lobo americano en Londres, el video de Michael Jackson, el de Thriller. Steven Spielberg también estuvo ahí dirigiendo, y John Dante, director de Aullido, Pirañas, Gremlins, George Miller, que pues ahorita ya ha tenido su revuelo por Mad Max, y pues también Las brujas de Eastwick. Claro. Es un famoso bastante consolidado. Sí. La canción que es bastante recurrida en la película, la de Midnight Special de Creedence, bastante buena, bastante agradable. Un clásico del rock pop de esa época, Midnight Special, que la ponen al principio y al final de la película. Y bueno, hay que destacar en esta cinta, que como bien mencionabas, aquí se llamó Al filo de la realidad, Twilight Zone The Movie, el episodio dirigido por Joe Dante, que se llama Es una vida maravillosa. Este episodio de esta película retoma un capítulo de la serie original en blanco y negro que se llama igual, y es acerca de un niño que tiene el poder de hacer realidad todos sus deseos. Esta historia tendría una versión también en Los Simpson. No sé si recuerdas cuando en una casita del terror Bart puede... Creo que es en la 2. Creo que es en la segunda, sí. Puede hacer realidad todo lo que quiere y convierte a Homero Simpson en un muñeco de resorte. Pero bueno, aquí en la película, que era, como ya dije, la segunda versión de esta historia, el niño está obsesionado con las caricaturas y convierte toda su casa y a su familia en personajes de caricaturas. Los aterroriza con eso. Claro, porque le tienen miedo, ¿no? No pueden ni pensar porque él escucha sus pensamientos y... Así es. Y pues es un niño malcriado, ¿no? Claro, un niño malcriado y un niño maligno. Y siempre están comiendo pastel porque es lo que él quiere comer, no comen otra cosa, etcétera. Y bueno, cabe destacar que en la serie de televisión, ya en 2002, se hizo una continuación de esa historia que aparece en la película, donde se supone que el niño Anthony, se llama el personaje, ya creció, vive en una granja con la mujer que lo adoptó en la misma película, y tiene una hija, y la hija tiene más poderes aún que él. Entonces él le tiene miedo a su hija. El ciclo de la vida, El ciclo de la vida, claro. Ese episodio es muy bueno. Bueno, y el episodio final, el de George Miller, fue como el más parodiado y más conocido, aún sin saber que era parte de esta película, que es el Pesadilla a 20,000 pies. Es de este hombre que le aterrorizan las alturas y está en un avión y de repente empieza a ver que un tipo gremlin está destrozando el motor del avión, ¿no? De una de las alas. Entonces nadie le cree y está todo histérico y empiezan a pasar un montón de cosas. Es con este actor, el que protagoniza La tercera roca del sol. Con John Lithgow. Exacto. Y esta también ha sido parodiada en Los Simpson, en alguna casita del terror. Sí. Que, nada más que en esta fue terror a 5,5 pies. Ajá. Es cuando Bart está en el autobús y está un gremlin atacando y nadie le cree, ¿no? Ya ven, no estaba loco al final. También sale en
en Ace Ventura una parodia en Ace Ventura Operación África, que viene siendo creo que la 2. No, esa sí ya dije, no la voy a ver. Una de Jim Carrey. Inclusive aparece Carol Serling, que es la viuda de Rod Serling, que hace el papel de una anciana pasajera. Así es. Sí. Haciendo memoria de ese episodio tan conocido. Sí, así fue un episodio muy parodiado. También en La Tercera Roca del Sol 2 veces se le menciona con Lithgow también, ¿no? Que fue el que participó en él. Hay otro episodio del que pues como que no vale mucho la pena hablar, que fue muy desafortunado, el que dirigió Steven Spielberg, que se llama Patear la Lata. Que se acerca de un asilo de ancianos que patean un bote en la calle jugando y se convierten en jóvenes, etcétera. Pero ese episodio fue muy desafortunado, la crítica lo trató muy mal, a diferencia de las otras historias. Pero bueno, lo más conocido, que es también lo más trágico de la película Del filo de la realidad, de Twilight Zone The Movie, ocurrió la madrugada del viernes 23 de julio de 1982, cuando se estaba filmando el episodio que se llama Tiempo Fuera, que es con el que abre la película después de la introducción. Y es acerca de un racista que se ve sometido a la persecución de nazis, de marines y de miembros del Ku Klux Klan, porque él despreciaba tanto a los judíos como a los negros, como a los orientales. Este personaje estaba interpretado por Vic Morrow, que para entonces había sido el protagonista de la serie Combate durante muchos años, una serie muy exitosa en los 60. Y él estaba muy nervioso porque tenía que rodar una escena dentro de esta historia donde todo un pueblo vietnamita estallaba en llamas por una serie de explosiones, mientras él era perseguido por un helicóptero que le disparaba y recogía a 2 niños orientales para salvarlos. Estaba nervioso porque él había tenido un sueño premonitorio cuando filmaba Combate, en el que se convenció de que iba a morir en un accidente de helicóptero. Mira. Los padres de los 2 niños chinos que iban a participar como extras, que además estaban contratados ilegalmente, estos niños, estaban también nerviosos. Total, o sea, todo pintaba que iba a pasar algo malo. Todo mostraba que iba a pasar algo malo. Pero John Landis, que era el director de este segmento, tranquilizó a todos y les dijo que el rodaje iba a iniciar. Entonces Vic Morrow y los niños corrieron hacia el río. Y bueno, como la escena estaba indicando, las explosiones comenzaron. Pero el piloto del helicóptero perdió el control porque se deslumbró por las explosiones. La aeronave se desplomó, cayendo donde estaba Vic Morrow con los niños. Los niños se llamaban Renee Shinji Chen y Mika Din Lee. Era un niño y una niña. Entonces cuando el helicóptero cayó, aplastó a Renee. Después giró y con la hélice decapitó tanto a Vic Morrow como a Mika Din Lee. Entonces John Landis se enojó mucho porque no se había dado cuenta, dijo que qué había pasado con su helicóptero, sus explosiones, no entendían muy bien qué pasaba, hasta que el asistente del director, que se llamaba Anderson House, bajó, se encontró con el cuerpo de Vic Morrow, pensó que era un muñeco que se había quedado en el helicóptero, lo agarró, el torso, hasta que vio la cabeza del actor, se dio cuenta y empezó a gritar, horrorizado, y bajó entonces la madre de Renee Shinji Chen, llegó hasta el lugar y también empezó a gritar cuando vio el cadáver de su hija. Esa fue la gran tragedia de este segmento, de la cual vamos a seguir hablando después de que vayamos a un corte comercial. No le cambies, en un momento más seguiremos hablando de más films. Cinefilia, volvemos. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 6:16. Artemisa Moncada y Carlos Manuel Cruz Mesa están de vuelta contigo.
Pues regresamos aquí a Cinefilia, pasión por el cine. Estamos en esta ocasión hablando acerca de la película Al filo de la realidad y por supuesto de las diferentes versiones que tuvo la serie televisiva Dimensión desconocida. Antes del corte estábamos recordando que durante la filmación de la película Al filo de la realidad, en el segmento que dirigió John Landis, el actor Vic Morrow murió trágicamente junto con 2 niños orientales al ser aplastados y decapitados por un helicóptero. Vaya qué trágico capítulo, ¿no? Así es. De por sí ya la temática era difícil. De hecho, Mika Dee, que fue una de las niñas que fallecieron en el accidente, era hija de padres vietnamitas que venían huyendo de la guerra de Vietnam. Estaban de refugiados en Estados Unidos y pues vaya, parece que iba a tener un destino trágico de todos modos, ¿no? Así es, filmando una película sobre Vietnam murió su hija. Vietnam los alcanzó al final. Bueno, pues Morrow fue fue el primero, vaya qué honor, fue el primer protagonista en fallecer en una filmación. Aunque John Landis quiso que se pasara ese segmento del accidente, pues la familia interpuso una denuncia, una demanda, y que pues que no se utilizara ese material. Él ya no lo utilizó y pues se fueron a juicio, ¿no? Fueron imputados por ubicar, fueron acusados por ubicar la pirotecnia muy cerca y por eso originó todo este accidente. Pero pues al final, aunque el proceso duró casi un año, pues salieron absueltos. Esto hizo que se tardaran casi 7 años en volver a filmar una película con tanta tecnología, ¿no? Aprovechando que en los 90 ya se estaba utilizando pues muchos efectos digitales, pues prefirieron ya avanzar en eso. De hecho, se hizo todo un hito en la protección a trabajadores, actores, por todo eso, tanto niños como adultos. Y pues bueno, sentaron el precedente de cuidar más a sus actores, ¿no? Porque claro, antes lo veníamos hablando desde el cine mudo, ¿no? De que pues, los actores hacían casi todo. Se saltaban de una barda, claro, o de cualquier lado. Sí, pues bueno, entonces ahora ya se utilizan dobles y hasta estos dobles también tienen seguro, etcétera, ¿no? Curioso fue que el día que se terminó el juicio y todos fueron absueltos, otro helicóptero se estrelló durante el rodaje de una cinta de acción con Chuck Norris, matando a varios filipinos y a un miembro del crew. Sí. Bueno, este accidente terminó con la amistad entre John Landis y Steven Spielberg, porque Spielberg dijo que era un irresponsable al haber descuidado tanto. Además, el nombre de Anderson House, el que encontró el cuerpo y la cabeza de Vic Morrow, fue retirado de los créditos finales y pusieron como el seudónimo de Alan Smith, que esto al margen, hay que recordar que Alan Smith es el nombre que se utiliza en todas las películas o series de televisión cuando algún director no le satisface su trabajo o cuando alguien del crew ya no quiere aparecer en los créditos, entonces se pone este nombre genérico de Alan Smith. Y bueno, a quien le interese ver esta escena, que finalmente sí salió a la luz, está en YouTube, la pueden encontrar, el momento en el que el helicóptero cae y Vic Morrow es decapitado por él y los niños. Sí, bueno, esos videos fueron filtrados. Sí, de alguna manera porque fueron material para el juicio. Claro, y estaba prohibido, pero bueno, ahora están en YouTube al alcance de todos. La película Al filo de la realidad se estrenó el 24 de junio del 83 y tuvo críticas variadas por lo mismo del accidente del helicóptero. Resultó muy perjudicado el filme a causa de este escándalo. Y además el público no fue muy entusiasta respecto a la cinta, pero pese a ello la CBS tuvo interés en volver a producir lo que sería una nueva versión de esta serie de los años 60. Fue el escritor Robert Bloch quien escribió además la novela Psicosis, que filmaría Alfred Hitchcock, quien realizó la adaptación de la película, bueno, del guión de la película Al filo de la realidad a una novela. Hay que destacar que Bloch no había visto la película, usó nada más el guión escrito
y hay muchas variaciones entre el guión original y la cinta filmada, el corte final. Bueno, y fue a partir de 1985 cuando se lanza otra nueva versión de la serie. Tuvo 3 temporadas y fue emitida de 1985 a 1988. En esta ocasión ya son otras generaciones de escritores los que encabezaron la lista, y estuvieron historias de Stephen King, de Harlan Ellison, de George R.R. Martin, que ahora conocemos tanto por Game of Thrones, Ray Bradbury y Arthur C. Clarke. Entre los directores colaboraron Wes Craven y William Friedrich. El cuadro actoral estuvo por Bruce Willis, un muy joven Bruce Willis, todavía tenía pelo. Helen Mirren, Morgan Freeman, Monty Landau, Fred Savage, y el tema fue interpretado por The Grateful Dead y el narrador era Charles Eyman. Hay que destacar que en esta versión de los 80, como comentas del narrador de Charles Eyman, solo escuchábamos su voz. En la serie de los 60, Rod Serling a veces sí salía cuadro, a veces salía su voz, etc. Sí. En 2002 se lanzó la tercera versión de esta serie televisiva, y aquí duró solamente una temporada, a la gente no le gustó, y el presentador era este actor negro Forrest Whitaker, que salía a cuadro contando lo que iba a ocurrir, dando su opinión. Eso fue una de las cosas que el público más criticó, que ya no era solamente la voz en off, narrándonos lo que podía pasar, sino un actor diciéndoselo pues a la cámara. Es un estilo ya muy desfasado, ¿no? Sí. Alfred Hitchcock lo hacía en su serie, presentando cada capítulo. Claro. Pero pues también era un público de 20, 30 años más atrás, ¿no? Y además, tanto Hitchcock como Serling lo hacían al inicio del capítulo, y ya luego comenzaba la historia. En el caso de Forrest Whitaker, iniciaba la historia y a la mitad él salía diciéndonos algo. Entonces eso destruía totalmente la tensión dramática. Claro, la magia que había hecho el capítulo. Y bueno, en esta tercera versión de la serie, entre los actores estuvieron Jessica Simpson, estuvo Jason Bateman, Usher o Elizabeth Berkley. Además tuvo una serie radiofónica, una serie de cómics, novelas gráficas, una revista de relatos macabros, un compendio o antología de hecho novela. Bueno, vaya, tuvo para dar, ¿no? Además de seguramente muchos muñequitos haciendo referencia. Sí, claro. Pósters. Recordemos también que Twilight Zone, Dimensión Desconocida, dio pie a muchas otras series del género, tanto desde la época de los 50 y 60 hasta los 80 o 90. Hacía Abuela Pluma, recuerdo por ejemplo Galería Nocturna, que fue una serie blanco y negro también de historias de terror. Recuerdo los límites, los otros límites, Outer Limits, también una serie de este tipo. Historias del lado oscuro, Creepshow. Creepshow, la calavera ahí. Cuentos de la cripta. ¿Es Creepshow? Sí, una es Creepshow y otra es cuentos. Tales from the Crypt. Creo que es de Stephen King, ¿no? La mayoría, las películas de Creepshow fueron historias de Stephen King, aunque hubo una serie también que duró muy poco, de varios autores. Y Tales from the Crypt, que es donde salía la calavera. La calavera, que era un sepulturero o algo así. Cuidaba las criptas. El cuidador, sí, de las tumbas. Esa serie también. Y también tenía su presentación y su final, también, ¿no? sí, pero sí, le daba un toque macabro, pero burlón, ¿no? Sí, porque además era un animatronic. Claro. Pero era muy curioso verlo así como vestido, porque aparte era el esqueleto de un hombre. Sí. Yo siempre pensé que era de una anciana, pero no sé, me confundí. Los esqueletos confunden. Sí. Pero que andaba con su una batita. Y tenía una voz chillona. Y con su pipa y fumando y como que, ¿cómo están? Ay, ya voy a presentarles tal cosa, ¿no? Y era muy chistoso verlo al principio. Muy gracioso. También la serie Monstruos, que estuvo en los 90, era del mismo corte que Dimensión Desconocida, etcétera. Todas con mayor o menor calidad, con mayor o menor aceptación o impacto del público, pero fueron creadas gracias a Twilight Zone. Ya en alguna otra ocasión hablaremos sobre todo este tipo de series en extenso.
Y bueno, y también está la de Scary Door, que es este programa que ven en Futurama, los protagonistas. Y se hace burla de eso, ¿no? De Twilight Zone. Y bueno, vamos a ir a un corte y cuando regresemos hablaremos de algunos de los episodios más memorables de las 3 temporadas de la serie Twilight Zone. Ahora volvemos. No le cambies, en un momento más seguiremos hablando de más films. Cinefilia, volvemos. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 6:31. Estamos aquí de regreso en Cinefilia, pasión por el cine. En esta ocasión estamos hablando acerca de Dimensión Desconocida. Y bueno, vamos a hablar de algunos de los episodios memorables. Artemisa, ¿te acuerdas de esos buenos capítulos? Claro, pues los buenos supongo que están después ya en los 80s, ¿no? Al menos los que esta generación conoce. Claro. Uno de ellos es el Día de la Ruptura, dirigido por Wes Craven y escrito por Harlan Ellison, actuado por Bruce Willis y, como decía, un joven Bruce Willis. Era cuando, inclusive creo que fue antes de Duro de Matar, cuando esto, ¿no? Creo que él ya estaba en Luz de Luna, ¿no? En esta serie de detectives con esta mujer. Bueno, este episodio, el Día de la Ruptura, trata de un hombre que se desdobla y comienza a combatirse consigo mismo. Inclusive hay un diálogo entre los dos de que cómo es posible que él esté allí y él acá. Sí, así es. En fin, bueno, hay todo un diálogo que hace una introspección hacia este personaje. Claro, en ese mismo capítulo, porque cada capítulo de la serie tenía 2 o 3 historias, creo que sí era el mismo. Está Un poco de paz y silencio, esta historia dirigida por William Buyard, acerca de una mujer que encuentra un pequeño dije con la forma de un reloj enterrado en su jardín, y con esto obtiene el poder de detener el tiempo con solo pronunciar la palabra silencio. Claro. Y cuando quiere que todos vuelvan a hablar, les da la orden, ¿no?, de que hablen otra vez. Como la mayoría de las historias de Twilight Zone, al final hay un asunto trágico allí a causa de lo claro, que siempre de las poder. Cosas no salen como deseas, ¿no? Así es, porque como pues es que parte de la idea de que a todos nos agradaría poder detener el tiempo en algún momento, ¿no? En varios momentos. En varios. pero claro que Twilight le pone su acento y pasa algo escabroso. Sí, y bueno, reconozco que Dimensión Desconocida inspiró muchas películas con sus historias. En este caso se trató de la cinta La chica, reloj de oro y todo lo demás, dirigida por William Wyre también, y que recobra lo mismo, un hombre que tiene el poder de detener el tiempo gracias a un objeto. Otro capítulo fue Sueños en Venta, que era de esta mujer trabajadora de una fábrica y que... no, estoy confundiendo. El Sueños en Venta es una mujer, nota que su realidad está como afectada y empieza a notar como errores, por así decirlo, errores de programa. Sí. Y se repiten los acontecimientos, ¿no? Esto es lo que podríamos ver como un déjà vu en Matrix, un déjà vu en la Matrix, un error. Inspiró a películas como esta, ¿no? En donde la realidad no era la realidad. Sí, así es. En ese capítulo, como dices, la mujer es en realidad una obrera en una fábrica futurista. Sí. Y despierta y se da cuenta de que está soñando, ¿no? Que todo lo que creía la realidad está soñando. Eso es Matrix, años antes de que se filmara esta película. Otra fue Camaleón, que es acerca de un extraterrestre que tiene el poder de imitar tanto seres vivientes como objetos. Entonces llega a la Tierra, los absorbe y bueno, se convierte en una copia exacta de ellos, lo cual vimos en algún momento tanto en La invasión de los ladrones de cuerpos, esta película de ciencia ficción famosa, o en La cosa del otro mundo, sobre todo en la versión de John Carpenter.
donde también el extraterrestre tiene la facilidad de imitar todo lo biológico y de absorberlo. Otro capítulo es el de Rastreros, es que nos cuenta de un veterano de Vietnam que sueña con la guerra y lleva sus pesadillas a la realidad. Esto lo podemos ver como un poco más explorado en temas como la de Freddy Krueger, la de Pesadilla en la calle del infierno, o inclusive en la de Nolan, ¿no? La del Origen, Claro, en donde también. se explora esta posibilidad en la que tus sueños puedan ser como traídos o afectar tu realidad, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando de los capítulos buenos, porque también había muchos capítulos malos en Dimensiones Conocidas. Inclusive tenían, creo que ya es en los 80s cuando exploran el género cómico, ¿no? Ay, sí. Que eran como los más detestables. Sí, eran historias muy malas. Pero bueno, de las buenas, recuerdo también Si ella muere, que era acerca del fantasma de una niña muerta en un orfanato y que toma el lugar de la hija de un hombre muy atormentado porque su hija acaba de tener un accidente y está en coma en el hospital. Entonces él se obsesiona con comprar una cuna que perteneció a esta niña muerta, lleva la cuna a su casa, va por su hija y la pone en la cuna. ¿Quién haría eso? Pero bueno, este hombre lo hizo y el fantasma de esta niña regresa para convertirse en una impostora. Bueno, y también está este asunto que explora siempre la dimensión desconocida, que es como llevar, como la traducción que le hicieron a la película, El filo de la realidad, es llevarlos al límite, ¿no? De quitarles todo lo como cuerdo al asunto, lo lógico, y Claro. de ahí, es que dices, ¿quién se le ocurre poner esto? Pues alguien que está en la dimensión desconocida. Claro. Otro capítulo bastante rescatable que es Día de Exámenes. Es en el que es como una sociedad futurista en donde los niños que son super genios son enemigos del Estado, ¿no? Son como algo que eliminar. Así es. Sí, y bueno, también me acuerdo del Emporio de Objetos Perdidos de Wong, donde un hombre muy cínico llega a esta extraña tienda que aparece y desaparece en algunos lugares, no se sabe dónde va a estar, y que resguarda todo aquello que la gente ha perdido, tanto la esperanza, el amor, la compasión, la alegría. ¡Ay, Entonces, qué romántico! ahí lo puedes encontrar en frascos, ¿no? Claro. Y ves un frasco, no sé, con algún objeto extraño, tienes que hacer unos rituales para recuperar las cosas, etcétera. Eran buenas ideas, esta historia también era muy buena. Otra creo que es de los mejores de terror y suspenso que he visto en cuanto al desarrollo de una pequeña trama, ¿no? Una pequeña idea. El hombre sombra. Es de una especie de hombre, pero que es más bien como una sombra, un ente, y que vive abajo de la cama de un niño. Y cabe destacar de que están eliminando los niños del barrio, ¿no? Del vecindario. Y bueno, no hay que destripar mucho la historia, pero es muy, muy buena. Sí, me gusta. Sí, era buena esa historia. También la del faro. Es un pueblo donde pues hay un faro, obviamente, que es muy antiguo. Llega un turista a quedarse allí y se da cuenta de que la luz del faro ilumina solamente una vez al año cierta casa, y alguien que vive en esa casa va a morir. Debe morir para que el faro continúe protegiendo al pueblo. El faro es una especie de dios pagano de esta población. Otro es Su alma peregrina, que es de un holograma que cobra vida y un hombre se enamora de este holograma. Sí, o el de la estrella, donde va una nave espacial en el futuro y se encuentra con que la estrella de Belén en realidad era una supernova. Entonces dicen, bueno, esa estrella explotó y destruyó docenas de sistemas solares con planetas habitados, etcétera, para anunciar que iba a nacer Jesús, ¿no? En la Tierra. Entonces los científicos empiezan a decir, pero ¿cómo es posible todo esto, ¿no? Que haya tenido que ocurrir esos millones de muertes para eso, bla, bla, bla. Entonces, bueno, es este tipo de historias navideñas, porque la versión de los 80 siempre sacaba un programa navideño. Claro.
tenían también un fuerte impacto. Esta de la Estrella lo escribió Arthur C. Clarke, que es el mismo que hizo el guión para 2001, una Odisea Espacial, y que además escribió muchas otras obras de ciencia ficción. Es que tenían buenos escritores. Muy buenos, sí. Exploraban más allá del terror simple, ¿no? Otro es Monstruos, en donde un anciano vampiro se hace amigo de un niño y le cuenta que en ciertas noches todas las personas se convierten en monstruos. Sí. Me gusta que, no sé si era el asunto de los 80s o qué, pero involucraban mucho a los niños. Sí. Y no les iba bien. Sí, o sea, no les iba bien. Sí dejaban huella en la vida adulta o si sobrevivían. Claro. Como le ha pasado a Steven Spielberg y a King, ¿no? Sí, esta obsesión infantil. También en esa época salió Una cuestión de minutos, que era un capítulo en el que se planteaba que existe una cuadrilla, bueno, un montón de cuadrillas especiales que van construyendo toda la realidad un minuto por delante de nosotros. Entonces van poniendo el piso, las mesas, los micrófonos. A veces cometen errores y es cuando no encontramos algún objeto que dices, yo dejé este lapicero aquí y ya no está. Con razón. Y al rato se acuerdan y lo ponen y ya está de nuevo, ¿no? Claro, y es de que no es de que no lo hayas visto, sino que claro, sino que olvidaron ponerlo. Sí. Entonces hay una familia que por alguna cosa despierta y ya se adelantó un minuto y empieza a ver a toda esta cuadrilla trabajando y descubren lo que hay detrás de la realidad, ¿no? Este capítulo inspiró la película Agentes del Destino, donde también hay una cuadrilla, pero que va moldeando el futuro de un hombre, claro, impidiéndole que conozca a una chica. Bueno, es que no debe de conocerla. No debe de conocerla. No es parte de su destino. Sí. En la del elevador es de un científico que desarrolla un alimento que convierte a los animales en gigantes, inclusive así arañitas, son enormes. Sí. Escrita por Ray Bradbury y recuerda mucho a la novela esta de H.G. Wells, la de Alimento de los Dioses. Sí. Bradbury escribió muy buenos cuentos y varios fueron adaptados en Dimensión Desconocida, igual que Stephen King. Robert Silverberg, que también era un gran escritor de ciencia ficción, hizo Para ver al hombre invisible, otro capítulo de Dimensión, donde se supone que en el futuro, cuando tú eres indiferente ante las emociones de los demás, se te castiga poniéndote en la frente un círculo con una máquina, y eso te condena a ser invisible. Pero no es que realmente seas invisible como el hombre invisible de H.G. Wells, sino que en el momento en que la gente te ve la marca, tienen prohibido que te dirijan la palabra y deben ignorarte, como si no existieras, sí, como si no estuvieras ahí. Hacen como que no te ven, ¿no? Hacen como que no te ven. Entonces el condenado a ser invisible, pues puede hacer lo que quiera, ¿no? Puede meterse a los restaurantes, comerse la comida, etcétera. Pero llega el momento en el que la presión social de ignorarlo es tan fuerte que él pide a gritos que le hablen. Además, por ejemplo, si tiene un accidente no puede recibir atención médica. Claro. Está totalmente aislado. Ese es un gran capítulo de... En el exilio, en la propia sociedad. Sí, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a ir a otro corte y cuando regresemos exploraremos algunos otros capítulos interesantes de esta serie, Dimensión Desconocida. No le cambies, en un momento más seguiremos hablando de más films. Cinefilia, volvemos. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 6:49. Artemisa Moncada y Carlos Manuel Cruz Mesa están de vuelta contigo. Seguimos aquí en Cinefilia, pasión por el cine, y estamos hablando tanto de la película Filo de la Realidad como de la serie Dimensión Desconocida en sus diferentes vertientes. Estábamos haciendo un recuento de los mejores capítulos de esta serie, sobre todo en sus versiones de los 80 y de 2002. Y bueno, Artemisa, ¿te acuerdas también de
esta historia que se llama Botón Botón, Claro, sí. acerca de una mujer que recibe una caja que solamente tiene un botón y le ofrecen $1 millón a cambio de que lo oprima. En cuanto lo haga, va a morir alguien que ella no conoce. Entonces todo el capítulo ya está con la duda de si debe o no oprimirlo. Y bueno, también esta historia inspiró una película que se llama La Caja. Sí, con Cameron Díaz y no recuerdo quién más, pero sí. Que parece que altera la historia. Es que el capítulo es relativamente corto. Uh-huh. Ahí se basa más que nada en este sentimiento, ¿no? Del de debo hacerlo o no, etcétera. Esta parte está involucrada en la película La Caja, pero después deriva en una cosa como de extraterrestres, no sé, una cosa ahí medio extraña y ya ahí sí me pierden. Sí, ¿no? Otro capítulo muy bueno era el de los juguetes de Calibán, donde un retrasado mental tiene el poder de teletransportar cualquier objeto que desee, pero sus padres están aterrorizados porque a veces transporta cosas que no debería. No vamos a contar cuáles para que la gente que va a la serie se sorprenda al ver. Otra es la tarjeta. Ay, esas tarjetas, ¿ah? Una mujer se endeuda con su tarjeta de crédito y el banco se cobra, pero desapareciendo sus seres queridos. Ya no hay nada de buró de crédito. Ya no. Ya no le temes a ese. En el refugio, que es otra historia, hay un hombre que está paranoico, tiene esta paranoia del fin del mundo. Entonces construye un refugio nuclear y se encierra ahí con un amigo después de que hay un supuesto ataque y se queda ahí encerrado. Esto inspiró una cinta muy reciente de terror que es Avenida Cloverfield número 10. Ah, esa película es muy buena. Sí, esa es buena. A mí me gustó mucho. Servicio Especial es de un hombre que descubre que toda su vida es transmitida por televisión sin que él lo sepa. Esta sonará mucho como la de... porque inspiró a The Truman Show. Es esta película en la que sale Jim Carrey. Bastante buena y rescatable. Sí, es muy buena. Otro es el método El Gramita, que es de un alcohólico que le injertan un gusano para dejar de beber y que lo atormenta si lo hace. Y esta está como en la misma línea de la historia de Stephen King, la de No Fumadores S.A., que está incluida en la película El Ojo del Gato, que también eran como pequeñas historias. Sale James Woods, me parece, ¿no? James Woods. O estoy confundiéndolo con otro. El protagonista de No Fumadores S.A. Otra es La mente de Simon Foster, que es un hombre que vende sus recuerdos para que les sean implantados a otras personas. Imagínate. Sí, también me acuerdo de Rostros en la Pared, donde esta mujer ve en las grietas de las paredes caras que empiezan a perseguirla y atormentarla. O de Gato y Ratón, donde un hombre se convierte en gato por las noches y se dedica a amar a las mujeres. Ah, como todo gato. Sí, hasta que una de ellas decide cobrarse el que él tenga varios amantes. Otra es La Indolencia, que nos habla de una humanidad que comienza a quedar ciega. Esto lo hemos visto después en ensayo sobre la ceguera de Saramago, o la cinta Ceguera, que también está basada en este libro. O también esta película bastante rescatable, que es en la que la gente va perdiendo los sentidos completamente. Ah, sí, con Eva Green y Ewan McGregor, que se llama El final de los sentidos. Y también, o sea, tienen un colapso y después pierden totalmente el sentido. Sí. ¿Y qué es lo que ocurre, no? Porque no es que tu vida se termine, pero perder un sentido de la nada. Sí, y perderlos todos. Y lo perdiendo poco a poco, ¿no? Claro. Otra es Juego de Sombras, en donde un condenado a muerte es ejecutado una y otra vez y pues su vida se repite constantemente. Yo creo que ahí es como un poco de parodia de lo que es como los círculos del infierno, ¿no? Que el infierno es la repetición. Así es. Pues es esto de que está el juicio, lo acusan, le dan sentencia y demás, y a la silla. Uh-huh. Y otra vez repiten todo ese proceso, ¿no? Y él trata siempre de escapar, pero no puede. Sí, nunca puede escapar. Nadie puede escapar a su destino. En Fuera de Horario, que es una de las historias más famosas, hay una mujer que regresa a un centro comercial a comprar una muñeca, pero se da cuenta que no tiene recuerdos más allá de un mes en su pasado, y resulta que es un maniquí
al cual le dieron un mes de vida para que pudiera probar lo que era ser un humano. Y no quiere regresar, pero bueno, como está de rebelde, la regresan y la llenan de plástico. Y ya otro maniquí se va a disfrutar su mes. Claro, porque se van turnando, ¿no? Sí, se van turnando. Cuando los maniquís salen ahí a deschavetarse. Claro. Otro es Encuentro en un lugar oscuro, que es una anciana obsesionada con la muerte y es visitada por ella. Es otra historia que también suena familiar, que es la de Conoces a Joe Black. Ah, sí. Está también inspirada en este capítulo. También Memorias, que en el futuro todos recuerdan quiénes fueron en sus vidas pasadas y eso altera la civilización. O Encuentro en la Ruta 17, también era de un hombre que le trasplantan un corazón y luego conoce a la esposa del hombre que murió, del dueño del corazón, y se enamora de ella. Como en 21 gramos ocurre, ¿no? Anda. También. O en Los monstruos de la calle Maple. Este capítulo es muy importante porque fue uno de los originales de la serie en blanco y negro. Y habla acerca de un gran apagón en un pueblo y solo en una casa sigue habiendo luz. Entonces todos los vecinos se convencen de que en esa casa habitan monstruos y van a destruirlos todo. En realidad es una familia, ¿no? En la nueva versión que se hizo en 2002 de este capítulo cambian la idea de que son monstruos porque son terroristas. Entonces se va adaptando también diversión desconocida A la época al sentir, política, ¿no? así El es, sentimiento. al sentir los tiempos. Otra es El ojo del espectador, en donde una mujer normal que vive en una sociedad de deformes se somete a cirugías para ser igual que ellos. Que es curioso, ¿no? De que la mayoría tratan de verse más bonitos, aunque ya luego es una compulsión. Y en este caso es semejarse, ¿no? a la sociedad misma, ¿no? Claro. Pero pues siempre va cumpliendo con estos requisitos, ¿no? Que es tener pues querer adaptarse y pertenecer, ¿no? Sí, como dices, la vida está en el ojo del espectador. Y bueno, voy a mencionar los 2 capítulos más que parecen muy, muy relevantes, que es Cuna de Sombras. Acerca de una mujer que viaja en el tiempo para matar a Hitler cuando es bebé y que inspira la película Bastardo sin Gloria. Y bueno, finalmente el electricista, que a un trabajador le cae un rayo y puede escuchar los pensamientos de los demás. Eso inspiró la película de lo que ellas quieren, que también fue una cinta con mucho éxito. No sé, Artemisa, yo creo que Dimensión Desconocida, sobre todo una de sus grandes virtudes era que apelaba no solo a nuestros temores más profundos como individuos, como sociedades, sino a historias que tocaban fibras muy sensibles en la gente, a través de los niños, a través de la familia, de la pérdida de la comunicación o del sentido del papel que uno jugaba en la sociedad. El universo se trastocaba el tiempo, el espacio, y de pronto estabas aislado, y ese era el mayor temor que causaban las historias de Dimensión Desconocida. Por eso eran inquietantes, eran escalofriantes. No, claro, y la gente tenía ese sentimiento de incomodidad o algo que te queda como todavía pensando, ¿no? Aunque terminara el programa. Pues bueno, al final del cabo es que tenían muy buenos escritores y eran otras épocas, aunque suene muy nostálgico el asunto. Por eso ya no funcionó la serie al final, ¿no? La de los 2000, porque pues ya estamos muy acostumbrados a estar queriendo ver otras cosas en el cine y en la televisión, ¿no? Sí, a final de cuentas, de una u otra manera, Dimensión Desconocida también era una serie moralista, porque siempre había una moraleja, intentaba dar una lección sobre el bien y el mal, y en estos tiempos esto también ya, esos límites se han borrado mucho. Pero bueno, qué bueno que en esta ocasión hablamos acerca tanto de una serie de televisión entrañable como de la película que produjo. Son temas que también en el futuro exploraremos en otras emisiones. La televisión, sobre todo en estos tiempos, está haciendo grandes cosas. ¿Tu capítulo favorito? De Dimensión, el día de la ruptura, con Bruce Willis. El día de la ruptura, sí, es muy bueno. Tiene muy buen diálogo porque básicamente se sostiene con solamente Bruce Willis interpretándose doble. Sí.
pero sí se tiene buen diálogo. ¿Y el tuyo? Vaya, muchos, pero sí debo decir que el de la película, en el que es en el avión. Ah, claro. Sí. Esta escena de ver por la ventana y estar viendo a un hombre sacar los cables y demás, sí pone un poquito tenso el asunto. Sí, es una gran historia. Y bueno, no nos queda más que despedirnos, agradecerles a todos ustedes que nos escuchan, recordarles que estamos todos los jueves a las 6 de la tarde. Nos pueden oír por aquí. Nuestras redes sociales en Facebook es www.facebook.com/lacinefilia. En Twitter estamos en @lacinefilia. Nuestro correo electrónico es lacinefiliacontacto@gmail.com. Y bueno, nos escuchamos por aquí el siguiente jueves en este programa. Cinefilia, pasión por el cine. Yo soy Artemisa Moncada. Yo soy Carlos Manuel Cruz Mesa. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esperamos que esta emisión haya sido de tu agrado. Te invitamos a sintonizarnos el próximo jueves. Esto fue Cinefilia, por Conexión Veracruz. Son las 7:02. ¿Alguna vez has escuchado la palabra aperturar? El término aperturar se ha formado a partir del sustantivo apertura. Se empezó a usar en el lenguaje bancario como aperturar una cuenta bancaria y se ha extendido también a otros campos. Aperturar procedimientos judiciales, aperturar nuevos negocios, aperturar oficinas. Sin embargo, en todos estos casos, lo adecuado es emplear el verbo abrir. Son las 7:03. Todos te necesitamos bien despierto, porque México somos todos y el país que queremos se construye con tu visión. Por eso súmate y participa como observador electoral en las próximas elecciones de 2016. Ven y comprueba que todas las actividades del proceso electoral se realizan con transparencia y legalidad. Participa. Para mayor información consulta INE.mx o llama al 01800 433 2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. El Instituto Electoral Veracruzano es ahora el organismo público local electoral de Veracruz. Es responsable de la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral para elegir gobernador y diputados locales de nuestro estado. Recuerda que existe un nuevo organismo electoral para Veracruz y para ti. Porque tu voto construye el futuro de Veracruz. Cifras del INEGI revelan que el alcohol es causa de los accidentes viales que involucra jóvenes, lo que provoca lesiones de gravedad e incluso alguna discapacidad. UNICEF destaca que por cada joven que muere en un accidente de tránsito, 10 resultan lesionados. Los accidentes viales provocados por el alcohol y rebasar los límites de velocidad son la segunda causa de muerte en los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad. Cifras del Instituto Nacional de Estadística.